ya no llegan los vientos de agosto, ya no se puede elevar cometa, pero bueno. Lu, entonces vos estás preparando tu viaje, eso quiere decir que la próxima vez que nos encontremos vamos a tenerte ya desde otro lugar del Sí, mundo, ¿no? eso significa que nuestro podcast, aunque yo no sé, nuestro podcast, nuestro video podcast, nuestro contenido vuelve a ser nacional e internacional, porque cuando lo hacías con César, él estaba también desde otro país, así que esto quiere decir que volvemos a escalar, es una No, suerte no, de nuevo ascenso. nos volvemos a internacionalizar, es cierto, con el otro chico con el que trabajaba y Con al el que ya no que, trabajas. al que decidimos dejar de lado. O él decidió irse, esa es la verdad. Es verdad, él también estaba en otro país, estaba y está en España, que nos sigue viendo, la verdad es que nos sigue viendo y sigue mandándote muchos saludos y Ay, qué haciendo bueno. comentarios muy satisfactorios, sobre todo de tus intervenciones. De las mías no dicen gran cosa, pero, pero con vos generalmente está bastante admirado. Bueno, César, Bueno, un saludo para ti, un beso, César, desde Medellín hasta Madrid. muy bien, muy bien. Lu, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Rodri, yo traigo un comentario corto. em, y bueno, creo que es un comentario corto no solo porque yo haya tenido poco tiempo para elaborar mucho sobre algo que igual me parece que podría en otra ocasión extenderme muchísimo yo o cualquier persona y que merece tal vez todavía mucha más atención y profundidad de la que yo voy a darle. Eh, pero decía que creo que es corto, no solamente porque haya tenido poco tiempo, sino porque de alguna manera tiene que ver también con la escucha y el silencio. Eh, y sobre el qué decir tal vez inmediatamente después de que algo muy importante se ha dicho por mucho tiempo. ¿Qué hay que contemplar de eso? ¿Cómo se observa un momento tan trascendental en el que la escucha, la lectura, la voz y la justicia se encontraron de una forma eh, tan poética y tan sensible como creo que sucedió con la lectura del fallo condenatorio a Álvaro Uribe Vélez que se hizo esta semana. Eh, Creo que fue el lunes, Rodri, si no estoy mal. Es que no recuerdo si fue el lunes o el martes. El Tenía una lunes, semana de 25 días. el lunes 28 de julio. Sí, gracias por recordar la fecha. Eh, entonces, bueno, tengo un par de comentarios que quiero hacer, pero todos son una suerte de apunte tímido o que quiere igual de alguna manera conservar la solemnidad que yo creo que todavía eh, siento con respecto a lo que pasó ese día. Y no me quiero detener entonces en esta ocasión, porque creo que bueno, los medios de comunicación y los analistas políticos, los juristas se han encargado de hacer ese análisis muy técnico y riguroso. Tal vez no estoy
tan al tanto de lo que han dicho los medios de comunicación, pero supongo que habrá habido algunos muy responsables que han hecho un cubrimiento importante de lo que sucedió ese día a nivel político y jurídico, digamos. Pero aquí quiero comentar entonces sobre esa lectura vista casi como como un performance, como un evento ético y estético en el que escribí hace un par de días en Instagram esto, en el que creo que vemos por primera vez en la historia a una mujer hablar durante tanto tiempo de manera pública y sin lugar a ser interrumpida por nadie, pero especialmente por ningún hombre y ningún hombre de los que estaba presente en la audiencia. Entonces, bueno, yo debo decir que estoy en un momento, sí, como muy emocional y me he sentido particularmente conmovida por lo que pasó ese día. Y también por eso creo que seré breve y concisa, aunque da un montón de vueltas. Es como que estoy tratando de hallar la forma de entrarle a un asunto que, como decía antes, merece mucho más que lo que yo quiero comentar. Entonces, bueno, como te decía Rodri, en lo primero en lo que yo quisiera reparar es en la audiencia pública, como un espectáculo que llamó la atención, yo creo, de una, no sé si una mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero sí diría que de un sector importante. Pensaba en algún momento cuando se transmite o se proyecta el partido de fútbol de la selección Colombia en las tiendas, en las ferreterías, en los supermercados. Bueno, ese día los televisores de los establecimientos comerciales y posiblemente de muchas casas y los YouTube de muchas personas estarían de manera simultánea conectados con este evento. Entonces, como espectáculo masivo, me parecía fascinante que estuviéramos viendo cómo una mujer, la jueza Sandra Heredia, habló prácticamente de manera ininterrumpida, salvo el momento del almuerzo, por algo así como unas 9 horas. Y no solamente habló, sino que leyó. Leyó el sentido del fallo condenatorio en el que se le encuentra a Uribe culpable de estos 2 delitos. Entonces es un espectáculo, además porque tiene esta modalidad híbrida, ¿no? Entonces hay unas personas en Palo Quemado, luego veíamos otras personas desde lugares distintos, y yo sí creo que eso cambia la forma en la que se ven entre ellos y la forma en la que nosotros lo vemos. Había algo así como una puesta en escena, tal vez muy común por estos días, porque ahora que supongo que la pandemia ha facilitado que ese tipo de eventos pues puedan transcurrir sin implicaciones pues jurídicas ni problemas técnicos mientras se llevan a cabo.
Pero sí creo que hay una puesta en escena muy singular. Casi siempre la cámara estuvo fija en ella, en la jueza, y ocasionalmente pues hacía tomas de la sala en Palo Quemado, pero la cámara casi siempre estuvo fija en ella. La jueza, antes de hacer la lectura, inicia diciendo que, bueno, que ha sido un caso muy importante, y nos pide paciencia. Le pide paciencia, creo, en principio a las personas que están en la sala, a las personas que participan de la audiencia de manera presencial o virtual. Pero leo también esa petición de paciencia a las personas que estábamos desde algún dispositivo, a través de algún dispositivo, escuchándola y viéndola. Y yo pensaba que, por ignorancia tal vez, no creo que sea por otra cosa, pero pensaba que seguramente iba a ser una lectura detallada, pero creo que no alcanzaba a imaginarme que iba a transcurrir por ese periodo de tiempo tan largo, y que para el mediodía ya íbamos a estar todos digamos, al tanto de la condena, e iba a terminar más bien rápido, ¿no? Y no sabíamos que cuando ella nos pedía paciencia, realmente nos pedía paciencia, porque lo que se venía era una lectura muy importante, que no dejó lugar a dudas de el rigor con el que se asumió el caso, con el que ella asumió el caso. Entonces, bueno, está esto de que es un performance, que ellos pueden verse de una manera muy singular, esa hibridación, no sé, me hacía pensar incluso como en los espectáculos que hoy pues también usan como lenguajes multimedia, no sé si se llamará así, pero que combinan como algo que pasa en el escenario en vivo y algo que es visto a través de otro recurso, ¿no? O de otro dispositivo. Entonces eso como performance. Luego ella que pide paciencia, y me gusta esa presentación de ella, sí. Les pido paciencia, dice, yo les he tenido paciencia, les pido que tengan ahora paciencia conmigo. Y empieza su intervención con unas consideraciones en las que hace una suerte de marco, en el que inscribe todo lo que pasará a continuación durante el tiempo que va a durar su lectura. Y bueno, por supuesto, con todo esto que he dicho, la atención, como ya lo mencioné, de quienes estábamos siguiéndola, ¿no? Siguiendo la transmisión, la atención, la interacción, el comentario, la presencia múltiple en televisores, dispositivos, establecimientos comerciales. Y entonces me gustaba pensar que eso hacía todavía más interesante su lectura, porque entonces no era solamente a quienes estaban en la audiencia, sino que fue una lectura como en eco, masiva, multiplicada, amplificada. Si pudiéramos multiplicar las horas que se sumarían en todos los televisores y los dispositivos que usamos y a través de los cuales la vimos, pues llegaríamos a una cifra que a mí me parecería pues muy, muy emocionante, para saber cuántas horas acumuladas recibimos de esta lectura. Y lo siguiente que quisiera anotar es que era una lectura
era una lectura en voz alta y pensaba lo que genera una lectura en voz alta, una especie de trance, una suerte de ensoñación, la entrada a un reino desconocido, porque no sé si habremos presenciado de esta manera tan masiva, tan mediática y tan relevante para la historia del país, una lectura en voz alta tan extensa. Entonces creo que eso es lo otro que pasa, que es una lectura en voz alta que tiene un efecto sobre la manera de estar y sobre la manera de escuchar, sobre la necesidad de estar en silencio, porque aunque no sé si te pasó, no sé si a otras personas les habrá pasado, pero aunque uno podía no entender todo lo que la jueza decía por la complejidad de los términos jurídicos o por el desconocimiento o la falta de contexto de un caso tan complejo, pues de muchísimos años, había una necesidad o una búsqueda de poner atención y de conducir la atención a algo, no importa que no se entendiera completamente, ¿no? Me parecía como un canto largo, como si fuera el canto de una sirena que envuelve, embruja, hipnotiza y logra transportarnos hacia un lugar de la escucha y de la atención que posiblemente en muy pocas ocasiones, o no sé si en ninguna ocasión antes, lo habíamos vivido de esta forma. Entonces creo que no solamente es importante pensar este momento como el instante en el que por más tiempo hemos escuchado a una mujer hablar públicamente en Colombia, sino que es también la ocasión en la que durante más tiempo la hemos escuchado leer sus argumentos además, y el momento en el que también durante más tiempo hemos permitido nos hemos permitido que la lectura de una mujer nos haga entrar en un trance, nos conduzca hacia un reino desconocido, hacia un lugar de la atención que hoy puede ser esquivo también, porque la atención está puesta en todas partes. Y que leer esto entonces como un performance, como incluso como una lectura dramática, si se quiere, podría ser también así una extensa lectura dramática, me hace pensar en algo en lo que tendría que investigar más adelante, porque esto es parte de lo mucho que quería pensar y que decido dejar por fuera en esta conversación, en esa relación entre el teatro y la política, entre la escena, en este caso, de una audiencia pública y otras escenas que yo creo que los griegos ya nos ofrecieron, y luego, bueno, más adelante no sé en qué otros momentos de la historia las encontramos, pero que el teatro ha tenido que ver algo con lo político también, y con las leyes y con el orden y con la justicia. Entonces me gusta pensar que ahí hay una proximidad que seguramente, insisto, está resuelta ya en los griegos, pero bueno, yo la advertí más de cerca con esa intervención.
que como decía, solo me invitaba a la atención, a la escucha y a la necesidad de guardar silencio. Incluso después también, por eso dije hace un momento que me parecía difícil pensar en decir mucho, aunque sí quería decir algo sobre esto, porque creo que además de el sentimiento de justicia que puede acompañarnos algunos en este momento, creo que este es un evento tan importante que merece otras lecturas, nuevas lecturas, y que también me gustaría pensar que nuestra imaginación se dispone a hacer de estos sucesos tan importantes, de estos puntos de giro para la historia, escenarios fecundos para la imaginación y para la creación. Entonces, Rodri, eso es lo que ha pasado y me ha pasado esta semana. Lu, mira que me quitaste, me quitaste la posibilidad de responderte, porque justo lo último que dijiste era en lo que estaba pensando y lo que creía que iba a ser mi aporte a este planteamiento que estás haciendo. Pero insisto también en lo que acabas de decir. Creo que más allá de los efectos prácticos, eh, de la, sí, de las consecuencias en el plano político que tiene este evento, eh, hay una gran profundidad simbólica en lo que ha sucedido, y, y que creo que nos va a dar mucho de qué hablar, por todo lo que significa, más allá de los efectos prácticos que ya son muy importantes, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo, eh, por lo menos desde hace 20 años, yo creo que es el tiempo que ha pasado desde que Uribe se empezó a hacer mucho más relevante, al menos para quienes no estamos tan inmiscuidos en los intríngulis de la política. Es decir, desde que Uribe fue presidente, para muchos de nosotros Uribe apareció en el panorama cuando empezó a ser presidente de Colombia. Luego entendimos que era una persona mucho más influyente desde mucho antes, siendo gobernador, siendo alcalde. Pero creo que muchos teníamos esta pregunta de, bueno, ¿cuándo vamos a poder ver el otro contorno? ¿Cuándo habrá un poco de justicia eh, frente a todo lo que representa este señor, ¿no? Eh, Parece que lo que está sucediendo esta semana pues tiene una trascendencia tremendísima. Mucha gente lo está enunciando así, pero lo iremos entendiendo con el pasar de los días, de los meses o incluso de los años. Iremos entendiendo cuáles son todas las implicaciones de lo que está sucediendo esta semana. Lu, mira que el tema que yo traigo, sobre el cual hablar, tiene, por lo menos a nivel simbólico, relación con esto que vos estás planteando. Eh, entonces, si vos me lo permitís, voy a ir adelante y de seguro vamos a empezar a encontrar algunos hilos comunicantes entre lo que vos dijiste y lo que yo quiero comentar hoy. ¿Estás de acuerdo? Claro, Rodri, gracias. Bueno, ¿Qué gracias a tal que vos. te dijera que no estoy de acuerdo? Me estaba preguntando qué habría sido si yo hubiese hablado primero de lo que quiero hablar y vos después. Creo que también hubiese habido esa correspondencia, porque la exposición que acabas de hacer, de alguna manera, sí, complementa, al menos un fragmento de lo que yo quiero hablar, y de hecho el fragmento fundamental. A ver, cuando yo estaba pensándome el tema de hoy, quise empezar, quise hablar, quise escoger un pasaje preciso, un evento puntual que sucede en el libro del Génesis del Antiguo Testamento.
pues te digo, he seguido sumergiéndome en las páginas de este libro que ha dado tanto que hablar durante tantísimos años, siglos y milenios. Y bueno, estas últimas semanas o últimos días he vuelto a leer el Génesis, lo había leído hace ya muchísimo tiempo, pero no recuerdo que me hubiera parecido tan inquietante ni que me hubiera formulado tantas preguntas como las que me está formulando ahora. Y un pasaje que por alguna razón, no, por alguna razón que parte de mi inconsciente que me empezó a llamar la atención, es el pasaje en donde aparece la mujer de Lot. Yo, antes de que empezáramos a grabar, te pregunté que si tenías presente quién era la mujer de Lot. Me decías, no, no lo identificabas así, eh, con solo que te lo mencionara, pero no sé si tenés presente este episodio en donde hay un personaje en la Biblia que es convertido en estatua de sal. No sé si recordás esto. Bueno, Sí, es la mujer de Lot la que fue convertida en estatua de sal. Perdón. Simplemente por el gesto, el hecho de haber mirado hacia atrás. Eh, Había algo que yo te había dicho la vez pasada, que también hablamos de algunos pasajes de la Biblia, y es que me sorprende cómo la Biblia y toda la mitología de la Biblia es una mitología que reconocemos, que intuimos, que identificamos de manera inexacta, pero la identificamos, aunque no hayamos pasado por las páginas de este libro, y eso se debe a la cantidad de relatos, dichos, películas, a todo el imaginario que se ha construido alrededor, y bueno, porque pertenecemos a una tradición religiosa que toma como base este libro. Pues bien, yo recuerdo mucho también este pasaje, pero de una manera muy inexacta. Eh, Ahora voy a volver sobre él, porque es que antes de hablar justo de ese pasaje, eh, me devolví un poco a unas reflexiones sobre el Génesis, y la primera pregunta que me empezaba yo a hacer es: ¿cómo es posible que se haya convenido por parte de un grupo humano no pequeño, para nada pequeño, y durante tantísimo tiempo, que aquel Dios que aparece en esos relatos, en estos relatos del Génesis y subsiguientes libros, cómo es posible que aquel Dios venga a ser un ser perfecto, lleno de bondad y sabiduría, cuando los mismos relatos que se van sucediendo uno tras otro dejan ver básicamente a un canalla, intransigente, arbitrario, violento y sanguinario, ¿no? Yo sé que esto puede sonar muy, 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 muy fuerte. Si hay alguien que nos esté escuchando y que tenga sentimientos religiosos fuertes, ¿no? Católicos, cristianos o de la religión judía, esto puede sonar muy fuerte, pero es que es muy difícil pensarlo de otra manera cuando se leen estos pasajes con un mínimo sentido crítico. Porque ya desde las primeras líneas, y voy a poner algunos ejemplos, no deja de ser sorprendente, no dejan de sorprender estas salidas irracionales de nuestro Padre Creador. Para empezar con uno de estos ejemplos, eh, no sé, el del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios crea la tierra, el cielo, los astros, los animales, y crea al hombre, y luego saca de una costilla flotante a la mujer, que es como un apéndice, uno más de los seres subordinados a este hombre que es Adán, e instala en la mitad del huerto del Edén un árbol, que es el de la ciencia del bien y del mal, y de manera caprichosa, sin explicación alguna, dice: no coman de este árbol, porque si comen de este árbol, esto significa la muerte. Luego, bueno, sucede lo que sucede y que todos conocemos, y es que puede más la curiosidad. Adán y Eva comen el fruto y son condenados los dos a tormentos vitalicios por haber comido este fruto, ¿no? Uno ya desde ahí empieza a decir, como, aquí hay algo raro con este padre, ¿no? O sea, hay como un punto ahí de irracionalidad y de intransigencia, de nunca explica, porque nunca explica realmente, solamente dice: te vas a morir, se van a morir, y bueno, sucede lo que sucede. Otro ejemplo es el episodio del desprecio injustificado
que le hace Dios a Caín. Esto no lo puedo entender. A nosotros siempre nos ha llegado el relato de que Caín mató a Abel y bueno, pues obviamente es cuestionable o no cuestionable, sino condenable que un hermano mayor mate a su hermanito menor, etcétera. Pero nunca se pone énfasis, nunca nadie, al menos en mi familia o entre mis profesores o el cura de la iglesia al que me llevaron los primeros años de mi vida, nunca puso énfasis en el hecho de que cuando Caín lleva su ofrenda a Dios, Dios sin ninguna razón, sin darle ninguna explicación, y su ofrenda eran los frutos de la tierra que él había cultivado, lo desprecia, mientras que acepta con todo gusto las ofrendas que le hace Abel, ¿no? Caín se llena de rabia, de envidia y va y mata a Abel. Bueno, parece una exageración en todo caso, pero lo que pasa es que antes de eso está el desprecio que Dios, sin justificación alguna, le hace a Caín. Y bien, aquí entonces hay muchos otros ejemplos, pero aquí quiero ya llegar al episodio del que me interesaba hablar hoy sobre todo, y es el episodio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en donde también aparece la mujer de Lot. Ahora bien, ¿por qué digo la mujer de Lot y no digo el nombre de la mujer de Lot? Ya voy a explicar eso más adelante. Ese punto es fundamental en esta reflexión que quiero hacer y es uno de los puntos por los cuales nos podemos conectar con lo que vos acabas de referir sobre la juez Sandra Heredia. Mira, nuevamente Dios en este caso decide arrasar con poblaciones enteras. Y esta vez su furia, disfrazada de justicia, recae sobre Sodoma y Gomorra. Esta historia mucho tiempo la hemos aceptado como un evento consecuente entre el mal y la justicia. Sodoma y Gomorra estaban saturadas de vicio y crimen, ¿no? Una interpretación es que el vicio principal, y creo que es la interpretación más difundida, es que el vicio principal de Sodoma era la homosexualidad. Y luego entonces viene a ser razonable que se haya exterminado toda la población. Yo recuerdo cuando empezaba a escuchar estos relatos por parte de familiares, en donde le decían a uno, no, Sodoma y Gomorra, pues, ¿qué es Sodoma y Gomorra, mamá? No, Sodoma y Gomorra fueron unas poblaciones que exterminó Dios. ¿Y por qué exterminó Dios estas poblaciones? No, porque todos eran pecadores y porque eran dos ciudades que estaban llenas de vicio y de crimen. Y uno dice, ah, bueno, listo, ya. Descansaba uno, ¿no? Como que su moral entonces reposaba, ¿no? Su posible sentimiento de culpa porque hubiera pasado esto, entonces reposaba sobre la idea de que estas poblaciones estaban llenas de vicio, de lujuria, de asesinato, de robo, de cualquier crimen que te puedas imaginar. Entonces, les tocó porque como Dios es justo además, entonces nada que hacer, tenían que arrasar con estas poblaciones. Pero entonces lo primero que uno tendría que preguntarse si hace esta lectura con un mínimo de sentido crítico, como te decía, es, ¿podemos confiar en la veracidad de la información que se nos dice sobre Sodoma, ¿no? Que estaba podrida de vicio? Es muy curioso porque ahí en el Génesis, cuando Dios le manifiesta a Abraham las razones de por qué va a acabar con Sodoma, él le dice lo siguiente, le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo. Es decir, además Dios no solamente reconoce este pecado, no solamente es que él, a ver, no dices que él reconozca o que vea que estas poblaciones están llenas de vicios, sino que hay un clamor general de sus hijos, los hijos por supuesto que lo tienen a él por Dios, que le están diciendo en Sodoma y Gomorra, eso allá es tenaz, es horrible. Entonces, por ese clamor de la gente, o sea, por un cotilleo básicamente, Dios ha determinado que se va a arrasar con una población entera. Entonces, eso es lo primero. ¿De dónde sale la información de que suceden cosas en Sodoma y Gomorra por las cuales merecen ser completamente exterminadas? Y lo segundo que tenemos que ver aquí
con un poco más de detenimiento, es que Dios, sin ningún asomo de vergüenza, Lu, rompe sus propias promesas. Mira, después del evento de- del diluvio universal, él establece con Noé un pacto, ¿no? Dice, le dice a Noé bueno, que ya pasó el diluvio, ya pasó toda esta cosa terrible, y entonces ahora Noé él va a diseminar la semilla de Noé por toda la tierra, es decir, va a volver a poblar la tierra que va a partir de su semilla, ¿no? Y él, y que toda esa población que se va a diseminar, lo va a tener a él por su Dios, ¿no? Eh, y le dice, mira, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios prometió que no habría más destrucción. Bueno, listo, no cumplió su palabra en lo que respecta a Sodoma y Gomorra, que sucedió apenas un tiempo después, al menos es un evento bastante cercano aquí en el libro del Génesis, el de la destrucción de Sodoma y Gomorra con el diluvio, con respecto al del diluvio. Y sin embargo, bueno, Dios podría defenderse y decir que Él prometió que no habría ningún diluvio y que en esa medida no está incumpliendo su palabra, porque a Sodoma y a Gomorra no la destruyó con un diluvio, sino con un fuerte chubasco y una lluvia y un chaparrón de fuego y de azufre. Bueno, pasémosle eso. Sin embargo, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él le había prometido a Abraham que no la destruiría si en Sodoma vivían por lo menos 10 hombres justos. Si él encontraba 10 justos en Sodoma, no iba a destruir Sodoma. Mira, los hechos son un poco confusos. Llegan 3 varones al encinar que hay junto a la tienda de Abraham, ¿no? Uno de ellos es Dios, o Jehová. Los otros 2 son los ángeles que le acompañan. Eh, Abraham sale, los atiende, reconoce que es su Dios, que está con un par de ángeles, y entonces empiezan a tener primero una conversación, una promesa que le empieza a hacer Dios a Abraham, y en este caso él se le aparecía con frecuencia y realizaba con él cada vez pactos y le hacía promesas, pero en este caso Jehová le hace la promesa del nacimiento de su hijo Isaac, que también es un pasaje muy, muy famoso. Abraham en ese momento tiene 99 años, Sara, su esposa, tiene creo que 90 años, ellos poco incrédulos, sobre todo Sara, sobre esta posibilidad de que van a ser padres, ellos ya como que se han eh, desligado de esta idea, ¿no? Ya no piensan en ello, pero Dios les dice sí, van a tener un hijo, además de otro hijo que ya había tenido Abraham con una de sus esclavas. Eh, Nada, que le iba a dar este hijo, bien, todo bien. Y en ese momento aprovecha luego Dios para darle la noticia a Abraham de que se dirige ahorita hacia Sodoma y va a acabar con la ciudad de Sodoma y la ciudad que está al lado, Gomorra, ¿sí? Eh, Dios, Jehová, hace una reflexión ahí y dice, bueno, si este Abraham es el que va a poblar toda la tierra para que haya toda una población que me adore a mí, pues no tengo por qué ocultarle esta información, se la voy a dar, ¿sí? En ese momento los 2 ángeles que están con Jehová se van y se adelantan hacia Sodoma para empezar la gestión. Y mientras tanto, entonces Abraham tiene una conversación con Dios. Le dice, donde está esta famosísima conversación sobre los justos y los pecadores. Y le dice, oye, Dios, y lo confronta además, lo cual me pareció eh, bastante arriesgado de parte de Abraham. O sea, y le dice así, mira, lejos de ti hacer a- eh, el hacer tal, el destruir a Sodoma, ¿no? Le dice esto después de que Dios le ha anunciado que va a destruir a Sodoma. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. O sea, le usa un tono imperativo, por lo menos en esta traducción. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, lo confronta, ¿no? Le está diciendo lo que vas a hacer es delicado. Y es ahí entonces en donde él le dice, mira, si encuentras 50 justos, ¿salvarías a Sodoma? Y Dios le dice, sí. Abraham sube su apuesta. Si encuentras a 45 justos,
¿salvarías a Sodoma? Si encuentro 45 justos, sí la salvaría, le dice Dios. Y él va subiendo la apuesta hasta llegar a 10, ¿no? Si encuentras a 10 justos, ¿salvarías al pueblo de Sodoma? Dios le promete que sí. ¿Por qué estaba tan interesado Abraham en que se salvara Sodoma? Porque en Sodoma vivía su sobrino amado, Lot, ¿sí? Lot, quien había hecho unas correrías con Abraham por Canaán y por Egipto, en ese momento está habitando la ciudad de Sodoma y por eso Abraham intervenía por los justos de Sodoma. Entre tanto, los ángeles han llegado a Sodoma, se encuentran a Lot en la plaza, pongamos, Lot los lleva a su casa, los vecinos de Sodoma se dan cuenta que él tiene ahí unos visitantes, no sé si identifican que son unos ángeles, pero sí son unos visitantes, y ellos saben que esos visitantes vienen a enjuiciarlos, ¿no? Entonces se van a la tienda o a la casa de Lot, no sé qué tipo de edificación sería, ahí no lo refiere el Génesis, y entonces empiezan a llamar furiosos desde afuera. Lot sale y le dice, oye, le dicen, oye, hay unos visitantes, ¿por qué no los saca y nosotros queremos conocerlos? Lot se da cuenta de que quieren que salgan los ángeles para que los vecinos, o sea, lo que quieren los vecinos es atraparlos, hacerles daño, ultrajarlos seguramente. Y Lot, que es un tipo muy justo, ¿no? Ahí lo dicen todo el tiempo, es un justo, intervino por él Abraham y luego interviene y lo salva el mismo Dios. Es tan justo como será que le dice a toda esa de turbamulta enardecida, le dice, por favor, no hagan daño a estas personas que tengo yo aquí en la casa, los he resguardado bajo mi techo, tengo 2 hijas, si quieren yo saco mis 2 hijas y ustedes hagan con ellas lo que quieran, ¿no? Ofrece a las 2 hijas como si fueran un par de gallinas o un par de marranos para que las sacrifiquen, para que las violen, para que las ultrajen, pero no le hagan nada a los ángeles de Dios que tengo aquí bajo mi techo. Los vecinos no comen cuento y dicen, no, por favor, saca a estos 2 tipos de acá, nadie va a venir a enjuiciarnos, no van a venir extranjeros a enjuiciarnos. Entonces en ese momento empiezan a golpear y a ultrajar a Lot, está a punto pues de sufrir lo van a matar, lo van a lapidar, lo que fuera. Los ángeles perciben esto, sacan la mano, lo agarran, lo meten otra vez en la casa y luego provocan una ceguera general en todos los vecinos que no podían terminar de entrar a la casa. Ahí los ángeles le dicen, mira, coge a tu esposa, coge a tus hijos y lárgate que vamos a acabar aquí con todo. Lot hace caso, coge a su esposa, a sus hijas, negocia con los ángeles el lugar a donde va, en donde se puede resguardar. Lot termina escogiendo una ciudad vecina que se llama Zoar y huyen. Los yernos de Lot piensan que es una broma, que no pasa nada, se quedan. Lo que entiendo es que Lot sale con su esposa y con sus 2 hijas y huyen por la llanura rumbo a la montaña donde está Zoar. Y entre tanto, ¿qué hacen los ángeles? Dejan caer el chaparrón anunciado sobre Sodoma y sobre Gomorra y exterminan absolutamente a toda la población de Sodoma y Gomorra. Y entonces dice en los cronistas del Génesis, en Génesis 19:29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero me digo yo, esa no era la promesa que había hecho. La promesa era, si hay 10 justos, no destruiré la ciudad. Pero claro, Dios, a Dios o a Jehová le quedaba muy difícil contener, como en el episodio del diluvio, su pulsión genocida, a pesar de que su promesa había sido la de no destruir Sodoma si había justos. O sea, él no dijo voy a salvar a los justos, no. Él dijo no voy a destruir la ciudad, no se pudo abstener y terminó acabando con todo. Un ejemplo más, pues, de estas reacciones violentas, irracionales, extravagantes, que no entiendo por qué no han sido puesto en duda de manera, por lo menos, yo sé que hay mucha gente que reconoce esto de Dios, pero me pregunto nuevamente, así como cuando discutimos sobre el carácter de Cristo, ¿cómo no se pone en duda de manera más generalizada toda esta violencia, ¿no? Toda esta violencia además que se tiene por modelo moral, ¿no?
La mujer de Lot, Lu. Mira, cuando Lot salió con su familia, los ángeles le habían advertido a Lot que no mirara atrás en la huida, porque si miraban atrás perecerían. ¿Qué pasa? La mujer de Lot mira hacia atrás en el momento de la destrucción y es convertida entonces al instante, sin ninguna otra posibilidad, en una estatua de sal. El evento está referido en un versículo de 3 líneas. Dice así: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Es lo único que dicen de esta mujer. Y entonces aquí hay que hacer varias preguntas. La mujer de Lot carece de nombre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la razón de este ocultamiento en un libro que abunda en catálogos de nombres? ¿Por qué esta mujer carece de nombre? Sería la primera pregunta, ¿no? Y nuevamente la arbitrariedad del castigo, ¿no? Aunque se han intentado algunas explicaciones, y digamos como que a nivel simbólico también pueden haber algunas interpretaciones que pueden, digamos, con las que uno podría también estar de acuerdo como evento simbólico o que ante la, no sé, ante la posible sabiduría que haya en esas interpretaciones, uno podría entender, ah, claro, la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal por tal cosa. Y una de esas interpretaciones las hace el mismo Jesucristo, ¿no? En el libro de Lucas. Jesús hace una interpretación que termina uno rescatando como positiva. Jesús le está hablando a sus discípulos de la llegada del Hijo del Hombre, o sea, de la llegada del Mesías, del día del juicio, etc. Y está comparando ese día con el evento del diluvio, y también está comparando ese día con el evento de Sodoma y Gomorra. Está diciendo, va a llegar un día en que ya no va a haber nada que hacer, ¿sí? Y tenemos que estar preparados para ese día, que es el día en donde vamos a tener que confrontarnos con un evento definitivo, ¿sí? Y les dice lo siguiente, dice: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, ¿no? La mujer de Lot fue convertida en piedra, está diciendo ahí, porque volteó a mirar hacia atrás cuando había que simplemente dejar todo atrás. Irse, no agarrar, no aferrarse, ¿no? Dice después Jesucristo una frase que es muy bella, dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Hay ahí como una especie de paradoja que tiene, me parece a mí, como sabiduría, y con la que uno podría también estar de acuerdo, ¿no? La mujer de Lot recibe este castigo por aferrarse. Creo que el consejo de no aferrarse es un buen consejo, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos tener esta posibilidad de desprendernos y desnudarnos absolutamente de todo cuando sea el momento, ¿no? Cuando sea el momento, dejemos lo que haya que soltar, y soltando tendremos vida, y aferrándonos perderemos, tendremos muerte. Para reforzar esta interpretación, Lu, yo me acordé de una cita muy bella que encontré hace mucho tiempo, y que pues cuando me acuerdo de ella como que trato como de integrarla, una cita, unas líneas de Robert Louis Stevenson en un ensayo que se llama AES Triplex, y dice así, es un ensayo en donde Robert Louis Stevenson está hablando de la fragilidad de la vida y de nuestra relación con la muerte. Dice: es un hecho bien sabido que una inmensa proporción de los accidentes de barco jamás ocurrirían si la gente mantuviera la escota a mano en lugar de sujetarla. La escota, leo yo, es el cabo o cuerda para orientar las velas, ¿no? Que se mueve para darle movilidad a las velas y manejar el barco. Entonces, los accidentes de barco jamás ocurrirían si la gente mantuviera la escota a mano en lugar de sujetarla. Y sin embargo, a menos que se trate de un caballero de armas tomar o de un marinero profesional, todas las criaturas de Dios la sujetan. La imagen es bella. Vas en un barco, hay un vendaval horrible que va a voltear tu barco. Pues, ¿qué es lo que trata de hacer uno? Pues como tratar
de manejar su barco, de contener, de darle dirección a las velas que dice Robert Louis Stevenson, lo que tendríamos que hacer es soltar, soltar, y seguramente sobreviviríamos. Es muy bello esto, ¿no? Es muy bello. Desde ese punto de vista, creo que la interpretación, bueno, me parece que la interpretación también del gesto de mirar atrás de la mujer de Lot podría ser, sí, tenido como una especie de error, digamos, en nuestra manera de comportarnos cuando estamos en una situación de asedio. Y sin embargo, el castigo que recibe la mujer de Lot por este gesto sigue siendo un castigo desproporcionado. Un castigo desproporcionado por haber tenido miedo o nostalgia o dolor por abandonar su lugar seguramente querido. A la mujer de Lot por esto la han puesto en comunidades religiosas, sobre todo, y empezando por la misma interpretación de Jesucristo, ¿no? La han tenido como paradigma de incredulidad y falta de fe. ¿Mm? Me puse a buscar como posibles interpretaciones y leí en un portal de una publicación cristiana X, no sé, decía lo siguiente: a pesar de todos los privilegios y los medios de gracia, y a pesar de todas las advertencias y los mensajes especiales del cielo, ella, la mujer de Lot, vivió y también murió sin gracia, sin Dios, impenitente e incrédula. Los ojos de su entendimiento nunca se abrieron, su conciencia nunca le molestó ni se despertó, su voluntad nunca se sujetó para obedecer a Dios. Realmente sus afectos nunca fueron por las cosas de arriba. No sé cómo logran hacer una interpretación, digamos como, juepucha, una lectura de su psicología tan adversa por el solo hecho de haber mirado hacia atrás y haber querido observar cómo era destruida su ciudad, su casa probablemente, sus vecinas, sus amigas, sus amigos, lo que fuera, ¿no? Su tierra. Por fortuna entonces, y sin embargo, ha habido otras interpretaciones de ese acto de mirar atrás y otras reivindicaciones de dicha acción. Me fui a Wikipedia, leí el artículo sobre la mujer de Lot y sobre el final encontré varias referencias y variaciones sobre este evento. Y alcancé a consultar dos de ellos, una de Wisława o Wisława Szymborska, no sé cómo se pronunciará, ella no la conozco, sé que ganó el premio Nobel hace poco, y otro poema también de Anna Akhmatova, que es una escritora rusa también como de la primera mitad del siglo XX, si no estoy mal. A ninguna de las dos las he leído, pero fui a sus poemas. Ambos tienen el mismo título, al menos en su traducción al español, que se llama La mujer de Lot. Voy a leer un fragmentico de uno y un poema de la otra, y con ello ya voy llegando al final de mi intervención. El poema de Szymborska dice: tal vez miré hacia atrás por curiosidad, pero además de la curiosidad pude tener otras razones. Miré hacia atrás porque me dio tristeza la escudilla de plata, por distracción, amarrándome el cordón de la sandalia, para ya no mirar la nuca justa de mi marido Lot, por la seguridad repentina de que si yo muriera, él no se detendría, por la desobediencia natural de los humildes, escuchando cómo nos perseguían, conmovida por el silencio, pensando que Dios cambiaría de idea. Bien, este es solamente un fragmento, es el inicio del poema de Szymborska. Y luego el de Akhmatova. Lo tengo por acá, dice así: y el hombre justo acompañó al luminoso agente de Dios por una montaña negra, siguiendo su huella, mientras una voz incansable acosaba a la mujer: no es demasiado tarde, aún puedes mirar hacia atrás, hacia las torres rojas de tu Sodoma nativa, al patio donde una vez cantaste, al pabellón para hilar, a las ventanas de la enorme casa donde la descendencia santificó tu lecho conyugal. Una sola mirada,
súbita punzada de dolor en sus ojos, antes de poder emitir cualquier sonido. Su cuerpo se derritió en sal transparente y sus ligeras piernas se clavaron en la tierra. ¿Quién penará por esta mujer? ¿No le resulta de sobra insignificante a nuestra incumbencia? Incluso así, nunca la negaré en mi corazón. Ella que murió porque eligió volverse. Bueno, Lu, pues yo creo que estos dos poemas me encantó pues como encontrarlos. Como te digo, también hay otras variaciones literarias en donde creo se reivindica esta acción del haber mirado hacia atrás. Se reivindica la mujer de Lot, que no tiene nombre, al menos en el Antiguo Testamento y en la Biblia. Creo que hay unas tradiciones, sí, eso leí, que hay ciertas tradiciones de judías en donde ella tiene el nombre de Edith. Sí, Edith, sí. Es eso con respecto a la mujer de Lot. Ah, pero yo quisiera para terminar, no, hay algo más, para terminar una interpretación del motivo de Dios para convertir a la mujer de Lot en estatua. Y supongo, creo yo, sería el mismo motivo para haberle negado un nombre, para que los cronistas de Dios, los que escribieron el Antiguo Testamento, el cual fue dictado por el Espíritu Santo, para que ellos la ningunearan, ¿no? Y lo que yo digo es que era ella, Lu, la única testigo de seguro dispuesta a hablar del horror perpetrado por los ángeles de Dios. Ante la necesidad de mantener una versión convincente sobre los motivos del exterminio, se debía evitar cualquier refutación que pusiera dicha versión en duda, aunque esa refutación proviniera de uno de los personajes más desvalidos de toda aquella historia sagrada. El relato que pronunció la juez Sandra Heredia es guardando dimensiones, proporciones, geografías, diferencias geográficas y demás. Es ese relato que se le negó a la mujer de Lot. Ella tenía la posibilidad, ella quiso mirar lo que sucedía, los hechos, los eventos, los crímenes que se estaban cometiendo, y fue cancelada de manera contundente, negándosele nombre y negándosele la palabra, la voz y la vida. Por demás, Lu, perdón que me haya extendido tanto, pero creo que toda la información era más o menos relevante. Ese exterminio iba en línea, el exterminio de Sodoma y Gomorra, tengo para mí que iba en línea con el pacto hecho entre Dios y Abraham. Dios estuvo prometiéndole desde Moisés hacia abajo, luego, desde Noé hacia abajo, luego Abraham, después de Abraham a Isaac, a Jacob. Les estaba todo el tiempo prometiendo una larguísima descendencia que iba a poblar toda la tierra, pero sobre todo la tierra de Canaán. Canaán es Palestina, incluyendo también territorios de Siria, de Líbano y de Jordania. Es Palestina y lo que hoy es Israel, ¿no? El pueblo invasor de Israel. El pacto que Dios le había ofrecido a Abraham es que iban a poblar toda esa tierra, ¿sí? A cambio, ¿qué pedía a cambio? Bueno, que se le adorara como un Dios. Ese exterminio de Sodoma y Gomorra iba en línea con ese pacto y con esa promesa, porque Sodoma y Gomorra no se estaba plegando o no sentía el temor de este Dios, ¿no? La descendencia de Abraham, Lu, por otro lado, en la línea de Isaac y de Jacob, porque la descendencia de Abraham también incluye el pueblo árabe, pero en la línea de Isaac y de Jacob se sigue tomando muy en serio este pacto. La descendencia actual, estoy hablando de la descendencia actual, se sigue tomando muy en serio este pacto. Y sin que se les revuelva el estómago, copian y hasta superan los métodos de exterminio y de tortura que empleó su Santo Padre y sus ángeles.
Yo creo que aquel Dios sanguinario del Génesis, encuentres en donde se encuentre, en el aire, en el subsuelo o morando entre los anillos de Saturno, ha de estar complacido y orgulloso de sus hijos actuales, ¿no? Y sus profetas genocidas. Y estos a su vez han de encontrarse muy satisfechos de complacer a un padre sediento de horror y de maldad. Cuando imaginaba el horror que debió ser el exterminio de Sodoma y de Gomorra, pues no sé, creo que no es difícil encontrar una relación con lo que está sucediendo hoy. Y viene sucediendo desde hace, ¿cuántos años será ya? 70 años o más, creo. Desde el 40 y tanto creo que fue que empezó esta invasión. Bueno, para imaginar lo que sucedió en Sodoma y Gomorra no hace falta sino volver la mirada a lo que está sucediendo con Palestina. Me parecía tremendo que esta invasión, esta masacre, encontrara justificación en esta historia o este pacto, en este antiguo pacto hecho con Dios, el cual prometió esta tierra de Canaán a toda su descendencia en la línea de Isaac y de Jacob. Para terminar, Lu, y con esto ya sí, de verdad que termino, yo de verdad quiero pedir disculpas a si hay alguien que entre quienes nos hayan escuchado que tenga sentimientos religiosos. Yo respeto mucho la creencia en un Dios, en un Padre Creador, y sobre todo en esa fuerza espiritual que nos alienta y que nos puede recomponer, ¿no? El mundo es un lugar muy áspero, ¿no? Y Dios, o la idea de Dios, lo que represente para cada quien Dios, puede ayudarnos a sobrellevar las dificultades de nuestros destinos, pero ese Dios del Génesis no puedo, y si se mira con un mínimo de crítica, no puede uno conectar fácilmente con las canalladas que ahí sucedían. Es esta, pues, la reflexión sobre la lectura del Génesis y muy puntualmente sobre lo que sucedió con la mujer de Lot, que no tiene nombre, pero cuya memoria podemos siempre volver a reivindicar. Gracias, Rodri. Yo no te agradezco las conclusiones. Me siento un poquito como de la misma manera en la que me sentí luego de la intervención de la jueza. A veces, a lo que voy es como que cuando todo se ha dicho, ¿qué más hay por decir? Te agradezco la conclusión y la bellísima imagen que encuentras entre la mujer de Lot y la jueza que ha visto y ha decidido hablar de los horrores. Yo solamente quería decirte que pensé en ciertos momentos en el mito de Orfeo y Eurídice, que seguramente lo habrás pensado también, que se te habrá cruzado entre tus notas, y pensaba que en este caso es Orfeo quien mira hacia atrás, pero sigue siendo Eurídice la que desaparece. En este caso no se convierte en una estatua de sal, sino es la que desaparece. Entonces, no sé, para que pudiéramos pensar en eso. Sí. Después. Sí. Bueno, voy a cerrar con una lectura muy corta, Rodri. Una lectura de tu último libro, de tu penúltimo libro. Yo espero que no sea el último. O sea, que vengan más. Bueno, en ese caso el trasantepenúltimo, por lo menos. El trasantepenúltimo, bueno, por lo menos. Muy bien. La vida que nos... si Dios nos da vida. Si Dios nos da vida. Si Dios no acaba con nosotros.
em, La vida que nos merecemos, de Biblioteca El Sol, la casa que alcahuetea que hablemos durante todo este tiempo y nos escuchen amigas y amigos. Y es apenas un fragmento muy corto, el primer párrafo, que no sé si te lo había dicho, porque usualmente no leemos algo en este espacio, lo que podamos decirle o hacerle saber al autor. Me parece que es tal vez como la pieza más bella que hay en tu libro, entre muchas otras que entrañan belleza, pero esta me parece que entraña además una poesía que quería leer hoy en este espacio. Entonces, es el primer párrafo del cuento Remordimientos. Por fin una mañana de sol. El cerro daba la impresión de haber sido creado hacía apenas unas horas, y tan blanca y brillante se veía la iglesia de Monserrate, que no parecía sino que Dios había posado en ella la luz de su mirada. Las nubes, como un cortejo de ángeles, se desplazaban con paciencia y dulzura sobre la pantalla azul del cielo eterno, y había, en fin, tanta claridad, tanta armonía, que cualquier paloma que pasara rayando el horizonte con su vuelo diagonal, más que gris paloma, venía a ser ave del paraíso.